Ya, entonces vamos a continuar con la clase de hoy día, donde hemos quedado lo que es la función inversa. ¿Ya? Sí, recordando un poco, ¿no? Acá vamos a hacer un cambio de variable. Sí, lo que antes conocíamos acá. Sí, esto es X y esto era Y. Sí, A o B también, ¿no? Y en este caso vamos a intercambiar esas variables de esta forma. ¿Sí? Y la función inversa vamos a denotar de esta manera, ¿no? F a la menos 1. Ya, entonces, dicho de esa forma, mmm, vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿no? Ya, también hemos dicho que en esta parte se debe cumplir ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿sí? Donde dominio de la función es igual a codominio de la función inversa, ¿sí? Y el codominio de la función es igual a dominio de la función inversa, ¿no? Entonces, el paso uno que hemos hecho acá es intercambiar las variables, ¿no? Donde x, en vez de la x, anotamos lo que es la y en vez de la x, ¿sí? Eso hemos hecho ayer. Eh, Acá ya está intercambiado, ¿no? Esta sería la función original. Intercambiando las variables nos va a quedar de esta forma, ¿no? ¿Sí? Y ahora de acá tenemos que despejar lo que es la variable y. Y despejando esa variable y, ya tenemos lo que es la función inversa, ¿no? Esta sería la función inversa, ¿sí? Ahora, acá tenemos otro ejemplo, donde la función original es esta, ¿no? X al cubo menos 1. Haciendo intercambio de variables acá directamente ya, ¿no? X es igual a y al cubo menos 1, ¿no? Este sería el codominio de la función inversa, ¿no? Hemos dicho implícitamente, al momento de hacer el cambio de variable, ya habíamos encontrado el codominio de la función inversa, que sería esta, ¿no? Y se cumple la igualdad, ¿no? En este caso, dice, ¿no? El función original es igual a codominio de la función inversa. Entonces, como podemos ver acá, estas dos, sí, son iguales, ¿no? Claro, acá, excepto la variable, ¿no? En ahí nada más varía, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, de esta ecuación, tenemos que despejar la y, dicen, ¿no? El siguiente paso. Vamos a despejar la y, es esta raíz cúbica. Y para nosotros esto va a ser la función inversa, ¿no? Ya. Ahora, gráficamente, ¿cómo podemos ver? Acá tenemos una gráfica, ¿no? Ya. La, esta función, a ver si está por acá. Ya, esa función que estamos viendo, esta gráfica, ¿sí? La primera gráfica es de la función original, ¿sí? Función cúbica. Y la segunda gráfica representa lo que es la función inversa, ¿no? Entonces, en acá no va a cambiar, ¿no? La gráfica. No es lo mismo que el dominio y el codominio, la gráfica era lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso ya cambia, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a graficar esta función, ¿sí? Aunque ya tenemos la gráfica, pero ¿cómo se ilustra, no? Ya, entonces vamos a utilizar este programa y acá vamos a ver la diferencia, ¿no?
Esto era el x al cubo, ¿no? X al cubo. eh, Menos 1, ¿no? X al cubo menos 1. Sí, esa es la gráfica. Su gráfica sería esa, ¿no? De la función cúbica, ¿no? Sí. Este ya conocemos, ¿no? Ahora, este sería el dominio de la función, ¿no? Ahora, la función inversa nos dice que es raíz cúbica, ¿sí? De x más 1, dice, ¿no? Si es que nos acepta la variable x, la variable, a ver, ¿dónde está? Sí, raíz cúbica, dice, ¿no? Entonces, mm, x más 1. Sí, y esa raíz cúbica nosotros podemos expresar de forma mm, de exponente, ¿no? Las raíces. Entonces así va a ser un tercio, ¿verdad? Sí, de esa forma. No, podemos expresar la raíz, ya sea raíz cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, ¿no? En forma de exponente, ¿sí? Es lo mismo que decir raíz cúbica de toda esta expresión. Y como podemos observar acá, la gráfica cambia, ¿no? A ver, esto más, vamos a... Entonces ya no es lo mismo como hemos visto en donde la gráfica del dominio, ¿sí? Era igual, la misma gráfica que el codominio, ¿verdad? Entonces, en este caso, con la inversa ya son distintas, ¿no? Sí, la función inversa es diferente la gráfica, ¿no? Ya, entonces está acá sus nombres de las funciones, ¿no? Sí, aquí está la gráfica en el eje Y, x al cubo menos 1, y la función inversa que sería el g de x en este caso, ¿no? ¿Sí? Ahora, si notamos la gráfica, ¿no? El, la función original se extiende bajo el eje Y, ¿sí? Y la inversa, la misma gráfica se traslada al eje X, ¿no? Sí, como podemos ver, es lo mismo, ¿sí? Solo que ha cambiado de eje, ¿no? Sí. Y la gráfica, en acá hay una intersección, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos, por decir esto, ¿no? Sí, vamos a trazar una línea segmentada, ¿no? Es para mostrarles, ¿no? Sí. Entonces, como podemos ver acá, esta es una línea, es un eje de referencia, ¿ya? De la gráfica, hay una intersección acá, ¿no? Se cruzan las dos gráficas y podemos ver acá en esta parte la distancia de esta línea a esta gráfica es la misma distancia que de la otra gráfica, ¿no? Sí, la distancia se mantiene, ¿ya? Es decir, esta gráfica, su inversa es esa, ¿no? O sea, la misma gráfica, pero se ha hecho girar al eje X, ¿no? ¿Sí? Si agarramos esto, hacemos girar y vamos a obtener la misma gráfica de que la original, ¿no? ¿Sí? O también hacemos girar esta original, obtenemos la inversa, ¿no? Ya. De esa forma se comportan las dos funciones, ¿no? Tanto el original y la función inversa, ¿ya? Y por eso acá está la gráfica, ¿no? Una partecita, ¿no? Sí. De esa forma se trabaja.
Ya. Ahora, veremos ejercicios. Ya hemos visto los conceptos, ¿no? Básicamente es esta, ¿no? Sí. Hacemos intercambio de variables, despejamos la variable y, ¿sí? Para encontrar la inversa. Y al final verificamos, ¿no? Con esta igualdad, ¿sí? Y esto nos ayuda a que, si en algún momento tal vez nos hemos equivocado de signo, ¿no? Por decir, y comparamos con esto y tiene que dar igual, ¿sí? Ya, entonces veremos algunos ejemplos sobre esto, ya. A ver, vamos a ver acá. Ya, entonces ¿no? De la función inversa, ¿no? Entonces acá vamos a anotar, ¿no? Función inversa, ya. Ya, entonces en acá el paso uno, por decir, ¿no? Es hacer un cambio de variable, ¿sí? Un cambio de variable o intercambiar variables, ¿no? Donde X asignamos y a la Y asignamos la X, ¿no? ¿Sí? Y el siguiente paso es despejar, ¿no? Despejar la variable Y, ¿sí? Y con eso vamos a obtener lo que es la función inversa, ¿no? Cuando despejamos la Y, ya tenemos la función inversa, ¿ya? Finalmente, paso 3, por decir, ¿no? Comparamos, ¿no? Dominio de la función es igual a codominio de la función inversa, ¿no? Y el codominio de la función original que tenemos va a ser igual a dominio de la función inversa, ¿sí? Para que se cumpla la función inversa son básicamente estas tres pasos debemos seguir, ¿no? En eso consiste, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo mm, algunos ejemplos, ¿sí? Aunque ya hemos visto algo, pero vamos a continuar, ¿ya? A ver, ejemplo, entonces, ¿no? Vamos con el primer ejemplo, ejemplo uno, ¿no? Nos pide, ¿no? Hallar la función inversa, ¿no? Hallar, no, nos va a decir esto, ¿no? Ya conocemos esto, ¿qué va a ser, no? Función inversa, ¿ya? ¿De qué? ¿De qué función? Nos va a dar de f de x, ¿no? Por decir eso, ¿no? Sí. Entonces, nos plantea eso, ¿no? Ahora, debemos seguir estos pasos, hemos dicho, ¿no? Entonces, esto tenemos que transformar todavía, ¿no? Acá estamos con f de x, ¿no? Entonces, aquí yo quiero que se aparezca la y, entonces, escribimos, ¿no? De esta forma, ¿sí? Y esto es para nosotros ya la dominio de la función original, ¿sí? ¿No? Aparte de escribir eso, debemos nosotros encontrar las restricciones, si tiene alguna restricción acá, ¿no? En esta función. Pero vemos que va a existir para todos los valores de x, entonces anotamos acá, ¿no? Dominio de la función, su conjunto solución va a ser para todo x que pertenece a todos los números reales, ¿sí? Listo. Ahora, hasta ahí hemos hecho. De acá podemos hacer nosotros hallar el codominio, ¿no? Para hacer la comparación, ¿no? Y eso
lo que hacíamos es lo siguiente, ¿no? Despejar el X, ¿no? Y para el codominio, ¿sí? Para el codominio de la función es despejar X, ¿no? Estamos recordando esta parte. Si es así, entonces X al cuadrado va a ser eh, este 1 menos 1 que está acá. Pasa al otro lado a sumar, ¿no? Entonces, y más 1 va a ser, ¿no? Y sacamos la raíz cuadrada de acá, ¿sí? Para ambos miembros. Si es así, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Y más 1. Y esta con esta se van. Nos va a quedar X. Pero cuando hacíamos esta, debemos acá eh, aumentar, ¿no? El signo más menos por delante de la raíz. Más 1, ¿sí? Ahora, esto sería el codominio, ¿sí? El codominio de la función, ¿ya? Eh, acá, lo propio debemos buscar lo que es las restricciones, ¿no? Y una de las condiciones es esta, ¿no? Lo que está dentro de la raíz, ¿no? Raíz cuadrada, toda esta expresión tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces acá despejando, vamos a llegar acá, ¿no? Entonces, la y tiene que tomar valores mayores o iguales que menos 1, ¿sí? Mayores o iguales que menos 1. ¿No? Y esto podemos expresar de forma su conjunto solución, ¿sí? Cerrado dice menos 1, hasta más infinito abierto, ¿sí? ¿No? De esa forma podemos expresar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ya hemos encontrado acá lo que es el dominio y codominio, ¿no? De la función original. Hasta el momento no lo estamos encontrando lo que es la función inversa, ¿sí? ¿Y esto para qué estamos haciendo? Para el punto 3, ¿no? Que necesitamos lo que es el codominio de la función, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá 4 funciones, ¿no? Ya, entonces acá vamos a reemplazar ahora, vamos a hallar lo que es la función inversa, ¿sí? Entonces, vamos a agarrar la función original, ¿sí? Que está ahí, está, más x al cuadrado, no, eso es igual, ¿no? Un momentito, esto es igual a x al cuadrado menos 1, ¿sí? Y en este punto lo que debemos hacer es hacer el intercambio, ¿sí? ¿Sí? Donde x va a tomar valor de y. Si es así, intercambiamos acá, ¿no? X va a ser igual a y al cuadrado menos 1, ¿sí? Ya, entonces implícitamente acá, ¿no? Estamos encontrando lo que es el codominio de la función inversa, ¿ya? Y esta va a ser el codominio de la función inversa, ¿no? O sea, al momento de hacer el cambio de variable ya hemos encontrado, ¿no? Implícitamente, ¿no? Eso también ya hemos visto ayer, ¿no? Ahora, acá qué dice, ¿no? Una vez hacer el cambio de variables hay que despejar la y, ¿sí? El punto 2. Entonces de acá tenemos que despejar la variable y. Entonces y al cuadrado va a ser igual a x más 1, ¿no? Este menos 1 pasa al otro lado a sumar, ¿ya? Y acá sacamos lo que es la raíz cuadrada a ambos miembros, ¿sí? Y el cuadrado, ¿no? Aquí más o menos incluimos más 1, ¿no? Cuadrado con la raíz se van, nos va a quedar de esa forma, ¿sí? Ya entonces esto es para nosotros el dominio, ¿sí? Dominio de la función inversa.
Ya, función inversa. Ya hemos encontrado. Ahora, acá debemos verificar, ¿no? X, ¿qué valores va a tomar? ¿No? Esas condiciones, esto, ¿no? X más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. X entonces va a tomar los valores de mayores a menos 1, ¿no? Y en forma de, ¿cómo podemos escribir esto? Es cerrado, está más infinito, ¿sí? Y esto es para la X, ¿no? ¿Ya? Y con eso estaríamos completando el ejemplo. Pero en acá lo propio debíamos de verificar, ¿no? En este caso la Y, ¿sí? Entonces, para todo Y que pertenece a todos los números reales, ¿no? Se va a comportar de esta forma, ¿ya? Entonces acá ya tenemos las cuatro funciones, ¿no? Acá está el dominio, el codominio de la función inversa y el dominio de la inversa, ¿no? En sí lo que nos está pidiendo acá es encontrar esta, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya hemos encontrado, ¿sí? Y en el camino hemos encontrado también el codominio de la función inversa, ¿no? O sea, implícitamente, ¿no? Sin necesidad de despejar de esta función la X, ¿no? Si despejamos de acá la X, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? ¿Ya? Y bueno, acá podemos comparar, ¿no? Sí, el punto 3 dice, ¿no? Dominio de la función es igual a codominio de la función inversa. Ese sería el dominio, ¿no? Y es x al cuadrado menos 1. El codominio de la función inversa también es x y al cuadrado menos 1. La forma de la ecuación es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo. Y lo propio acá, ¿no? Codominio de la función inversa es igual a dominio de la función inversa. Acá tenemos x igual a más menos raíz cuadrada de y más 1. Acá también lo mismo, ¿no? Y es igual a más menos raíz cuadrada, ¿sí? La expresión es la misma, ¿no? Acá tenemos raíz, ¿no? Entonces, se puede verificar que se cumple eso, ¿no? Ya. Ahora, eh, en algún momento, sí, esto podemos graficar, ¿no? La gráfica de dominio de la función es lo mismo que el codominio de la función, ¿no? Eso hemos visto, ¿no? De esta parte va a ser las dos funciones la misma gráfica, ¿sí? Y en este caso la diferencia va a estar acá, ¿no? En el codominio va a tener otra gráfica. Entonces, a ver, vamos a verificar esa parte. ¿Ya? Entonces la función es x al cuadrado menos 1, ¿no? A ver, ¿dónde tenemos? Ya, este era del ejemplo anterior, ¿no? Ya, entonces acá tenemos x al cuadrado. Ya, es al cuadrado menos 1, ¿verdad? Ya. La gráfica de la función original va a ser esa, ¿sí? Ahora, la función inversa, ¿sí? A ver, es esta, ¿no? Ya, la función inversa es raíz cuadrada de x más 1. Entonces debemos llegar a lo mismo, ¿no? A ver, raíz cuadrada, sí, aquí ya tenemos eso, de x más 1, dice, ¿no? Ya. Entonces, como podemos ver acá, ¿no? Si agarramos solamente tal como está, tenemos una gráfica a la mitad, ¿no? Sí. Que recordemos que la función es una parábola completa, ¿sí? Entonces, acá, por eso, esa es la razón que manejamos, ¿no? Lo que es el más menos, ¿sí?
Vamos a verificar la otra parte. Y acá estaríamos completando la función, ¿no? Completa. ¿Sí? Y esa es la razón que manejamos signos positivo y negativo, ¿no? Las raíces, ¿no? Ahora, si solamente tomamos positivo, estamos en problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta parábola que está acá en el eje Y, ¿sí? La función original, ¿sí? Su inversa se traslada al eje X, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? O sea, esta misma función lo movemos a este lado, ¿no? Lo traemos hasta acá, al eje X, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ¿no? Ya, a ver, vamos a mostrar qué función estamos trabajando acá, ¿no? Sí, acá está la función original, ¿sí? El x al cuadrado menos uno. Y el otro, esta primera parte, acá tenemos dos funciones, ¿no? Que estamos uniendo. Mostramos el valor. Acá lo propio. ¿Ya? Entonces, acá estamos trabajando con esta función, el lado negativo y el otro positivo, ¿no? Es la función inversa, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros podemos trabajar mm, con las gráficas, ¿no? Ya, entonces, acá lo vamos a completar, esta gráfica. Ya, entonces, vamos a colocar ahí, ¿está bien? Ya. Entonces, esa sería la gráfica de este ejemplo, ¿sí? Ya, entonces, ese es el motivo acá, ¿no? Aumentamos el signo positivo y negativo, ¿no? Ahora, esto podemos graficar manualmente, ¿no? Solamente como les mostraba, ¿no? Si es solamente tomamos positivo, vamos a tener la media gráfica. Y esa media gráfica no tiene sentido, ¿no? Tiene que ser completa. Si la función original es esta, una parábola completa, la inversa también tiene que ser completa, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ese es el ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahora, en el anterior gráfica habíamos visto algo de raíz cúbica, ¿no? Lo propio hemos visto, ¿no? Lo propio pasa. Ver, esto vamos a desactivar. Sí. Bueno, esta era una referencia, ¿no? Esa es la gráfica de raíz, bueno, una función cúbica, ¿no? Sin inversa, eso, ¿no? Ya, ya. Ahora, podemos ir viendo, tal vez, un ejemplo más. Ya, entonces vamos a hacer otro ejemplo de, de la inversa también, ¿no? Sería entonces ejemplo 2. Estamos trabajando con función inversa, ¿no? Hallar f a la menos uno, ¿no? ¿De qué función? Entonces acá nos va a dar la función, ¿no? Por decir esta, ¿no? Entonces, en acá ya vamos a tener que analizar esta función, ¿sí? ¿No? Y esto no está. Ahora, ¿no? Para
encontrar el dominio, ¿sí? O sea, primeramente eso es lo que se hace, ¿no? El dominio de esta función va a ser la misma, ¿no? Eso hemos definido, generalmente es la misma. A no ser que nos dé acá y menos todo esto, ¿no? Entonces vamos a tener que despejar la y, ¿sí? Ya, entonces, ese es el dominio, pero acá debemos analizar nosotros, ¿no? Tenemos que evitarnos división entre cero, ¿sí? Si en algún momento para el x no va a existir un valor cero, entonces restringimos, ¿no? Hay que probar con valores acá, ¿no? Reemplazando. Ahora, si reemplazamos, a ver, por menos 2, un ejemplo, a ver acá. Si x toma un valor negativo, ¿sí? Porque tendría que ser negativa acá para que con este uno se reste y se haga cero, ¿no? Por decir eso, ¿sí? Eh, reemplazando a la función original, ¿qué es lo que vamos a tener acá? ¿Sí? Reemplazamos entonces, ¿sí? Menos 2 al cuadrado, esto va a ser 4, ¿sí? Positivo. Entonces, como resultado final vamos a tener un quinto, ¿sí? Ahora, si tenemos otro valor negativo, ya sea un poco más grande, siempre va a ser positivo, ¿sí? Sí, entonces el X va a tomar todos los valores negativos y positivos, ¿no? Entonces, por lo tanto, decimos que para todo X que pertenece a todos los números reales, ¿no? No hay restricción, ¿no? Sí. Entonces, de esa forma debemos analizar, ¿no? Como ya tenemos, sabemos que el X puede tomar todos los valores, entonces, esa sería la solución, ¿ya? Ahora, esto estamos calculando para verificar, ¿no? Aunque no nos pide que calculemos el codominio de esta función, pero no está por demás, ¿no? Calcular eso. Sí, a ver. Eso creo que ya hemos hecho, pero podemos volver a resolver, ¿no? Sería de esa forma. X al cuadrado por y más y es igual a 1. Entonces acá tenemos que despejar el x, ¿no? Sí. Sí, el buscado es el x, ¿no? Entonces acá, mm, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a mantener esto. Esto lo podemos llevar al otro lado, ¿sí? Y más 1, ¿sí? Y acá tenemos el x, el cuadrado, y más 1. Pero la y eh, está con... Está multiplicando, ¿sí? Entonces pasa al otro lado a dividir, ¿sí? Entonces, acá, ¿no? Lo propio, ¿no? Sacamos la raíz cuadrada a ambos miembros, donde vamos a obtener lo siguiente. Y más 1 sobre y raíz cuadrada, ¿no? Pero cuando hacemos eso, no nos olvidemos de esto, ¿sí? Ya. Entonces, este sería el codominio, ¿sí? Codominio de la función. Y tenemos que analizar esto también, ¿no? Esta parte, ¿sí? Ya. Y más 1 sobre y tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Y además acá directamente, acá ya estamos trabajando con lo que es las inecuaciones, ¿sí? O sea, que ya tenemos una raíz, ¿no? La llevas va a tomar un valor acá. Son dos raíces en este caso, ¿no? La y va a ser menos 1, ¿sí?
Entonces acá despejamos la y, nos va a dar -1. Y la otra y, que está por acá abajo, tiene que ser mayor a 0, ¿no? Siempre abierto, hemos dicho, ¿no? Cuando se presenta en el denominador, la variable y la desigualdad es mayor o igual, eso tiene que ser siempre abierto, hemos dicho, ¿no? Ahora, si va a tomar el 0 la y, entonces división entre 0 vamos a tener. Entonces, para evitarnos eso, es mayor a 0, ¿no? Siempre abierto, ¿ya? ¿No? Entonces, además dice acá, ¿no? Sería, ¿cómo sería? Eh, +1 -1. Podemos tomar este mayor también acá, ¿no? Mayor igual a -1, por decirlo. Así, ¿no ve? Y si ubicamos estos puntos en la recta, por decir acá, ¿no? 0 es -1, dice, ¿no? -1 estaría por acá más o menos, sí. Tenemos esos dos puntos, ¿no? Ya. Podemos aplicar lo que hemos visto en ecuaciones, ¿no? Por método de signos, porque acá es un poco, como podemos ver, nos dice la primera X que es mayor a 0, dice, ¿no? Se va a hacer esa. Y en el segundo también, ¿no? La raíz dice mayor o igual a -1. Y entonces va a tomar este valor también, ¿no? Sí, eso dice. Ya. Ahora, eh, entonces, ¿cuál va a ser la solución, no? ¿Sí? Entonces, podemos verificar eso, ¿no? Pero supuestamente es esa, ¿no? Va a tomar desde 0, acá están intersectándose las dos intervalos, de 0 a infinito, ¿no? Supuestamente. Eso hay que comprobar también, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, lo que hacíamos es lo siguiente, ¿no? Y+1, esto es la y nomás, ¿no? El método de signos, ¿no? Estamos viendo eso. -1, 0 por acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a comportar esto, no? Y, si despejamos la y, acá va a tener -1, entonces acá va a ser positivo, el infinito, y es negativo, ¿no? La y mayor a 0, ¿no? Más, esto va a ser menos y menos, ¿no? Ya. Menos por menos, acá va a ser positivo, negativo, positivo, ¿sí? Y en acá nos dice, tenemos que fijarnos en la desigualdad, dice, ¿no ve? Acá es mayor, ¿no? Cuando es mayor, la solución va a ser positiva, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de esto, ¿no? Sí, esa es la solución, pero mira, acá nos dice otra cosa, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿cuál será la solución verdadera, no? Porque acá tenemos dos, supuestamente es esta, ¿sí? Está bien acá, ¿no? Pero por otro lado es diferente, ¿no? Sí. Entonces, no, para estar seguros, ¿qué es lo que hacemos? Hay que verificar con valores, ¿no? Si realmente el negativo a este lado es la solución, esta es la solución o esta, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Esta expresión está, ¿no? No se olviden que está, es la raíz cuadrada, ¿sí? Raíz cuadrada, ¿no? Entonces, no existe para valores negativos la raíz cuadrada, ¿sí?
Entonces, en vano vamos a tratar de sacar de acá un valor que sea solución, ¿no? Por decir, para -2. Si reemplazamos acá el -2, a ver, vamos a ver acá. Si x es -2, ¿sí? Aquí vamos a reemplazar. En este caso es y, ¿no? Si y es -2, -2 más 1 sobre -2, ¿sí? Y esto nos va a dar -2 más 1 va a ser -1. Acá va a ser -1, ¿sí? -2, ¿no? Y esto nos va a dar positivo, ¿no? Un medio. ¿Sí? Entonces podemos verificar eso, ¿sí? ¿Sí? Si se verifica, existe raíz de un medio, sí, acá es positivo ya, ¿no? Entonces existe para -2, ¿sí? Entonces la solución que estamos viendo va a ser esta, ¿no? Ahora, si tomamos otro valor negativo, vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Menos en el numerador y menos en el denominador, menos dividido entre menos va a ser positivo, ¿sí? Y para todos los negativos va a existir valor, ¿no? El valor positivo siempre nos va a dar acá, ¿no? Entonces, la solución estaría esta, ¿no? Desde menos infinito hasta -1 abierto, cerrado en este caso, ¿no? -1, sí, cerrado sería esto, ¿no? Sí, si vemos esto, sí, cerrado, y el otro es abierto, el cero, ¿no? Sí, entonces, tal vez en este caso no tendría que ver para -0,5, a ver, veremos. Si x toma un valor de menos 0,5 es un medio, ¿no? A ver qué es lo que vamos a pasar, qué es lo que va a pasar con eso, ¿sí? 0,5, esto sería menos, es más 1 sobre 0,5, ¿no? 1 menos 0,5, 1 menos 0,5 va a ser 0,5, ¿sí? Esto es negativo, ¿no? Menos 0,5 es negativo, ¿no? Y esto va a ser -1. Esta sí no existe, ¿no? Raíz de negativo no existe. Entonces, para este valor que está por acá, sí, no hay, ¿no? Esto no existe la raíz, ¿no? Raíz de -1 no existe, ¿sí? Entonces, acá estaremos verificando que si en este punto donde está vacío no forma parte de la solución, ¿no? Eso nos dice, ¿ya? A ver, podemos ver esta en el gráfico cómo se comporta, pero vamos a encontrar el otro que nos está pidiendo, ¿no? Entonces, las restricciones son esas, ¿no? Estas dos restricciones, ¿no? Ya este hemos verificado, entonces encontraremos lo que es el dominio, el función inversa en este caso, ¿no? Ya. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Acá, ¿no? Para inversa, para función inversa, ¿no? Agarramos esta ecuación, tal como está, y de acá hacemos el intercambio, ¿no? Esto va a ser el x, 1, y el cuadrado más 1, ¿no? Y esto hemos dicho que implícitamente ya hemos encontrado el codominio de la función inversa, ¿sí? Entonces acá tenemos que despejar para encontrar la función inversa, la y, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá x al cuadrado más, de esta forma, ¿sí? Multiplicamos y el cuadrado más x, ¿sí? Y esta x podemos llevar al otro lado,
¿Sí? ¿Estamos bien? El objetivo es despejar el, se llama la Y, ¿no? Ya. Entonces, en acá, y que creo que está mal algo, ¿no? A ver, vamos a verificar, ¿no? Entonces, Y al cuadrado sería 1 menos X, ¿sí? Sobre este X que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, sacamos las raíces, ¿no? Entonces, 1 menos X, ¿no? Sobre X, esta es la raíz. Además, tenemos que introducir esta de esa forma, ¿no? Este sería el dominio de la función inversa. ¿Ya? Ya hemos encontrado. Ahora, ¿no? Aquí viene ¿por qué es importante el punto 3, ¿no? Verificar las condiciones que debe cumplir, ¿no? A ver, igualaremos, ¿no? Dice la función original, el dominio de la función es igual a el codominio de la función inversa, ¿sí? ¿Está bien? Iguala, ¿sí? Acá tenemos fracción al cuadrado, sí. Perfecto, ¿sí? Ahora, acá hay un detalle, mira. En acá, el codominio de la función tiene que ser igual que el dominio de la función inversa. La pregunta ¿es igual que esta? No es igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Hay un error entonces, ¿no? Ya, acá es 1 menos X sobre X. Acá está el detalle, ¿no? Ya, entonces, por eso se cumplen las tres condiciones, ¿no? Y acá, a ver, nos hemos olvidado de algo, ¿no? Mira, en el momento de despejar la, la X, ¿sí? Acá tenemos la Y, que es positivo. Acá tendría que venir con negativo, ¿no ve? Al otro lado, ¿sí? Esto era negativo. Si era negativo, esto es negativo, negativo, ¿sí? Y esto también es negativo, ¿sí? Y con eso recién acá se va a igualar, ¿no? Entonces, la forma de escritura va a ser esta, ¿no? ¿Sí? Intercambiar nomás es esto, ¿no? Recién con eso, con este podemos comparar ya igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el detalle, ¿no? ¿No? Esto lo hice a propósito, ¿no? Para que en algún momento nos salga eh, que no sea igual, ¿no? Como en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, si es así, acá va a cambiar todo, ¿no? Además, esto tenemos que evitar el signo negativo, hemos dicho, ¿no? Cuando se trata de despejar el X, ¿sí? De la Y no hay problema, se mantiene esto, ¿no? Entonces, acá sí va a cambiar, ¿no? Acá vamos a marcar acá. Es, esto es menos, ¿no? Menos. Cuando es negativa de esta forma, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Acá hay que cambiar de signo, ¿no? Entonces, menos te va a ser más, ¿sí? Entonces, acá más por menos, te va a ser menos, ¿no? Menos por menos, hasta va a ser más. eh, Menos por más, va a ser menos, ¿no? Esto es más. Ahora, eh, la condición, esto también va a cambiar, ¿no? Si es que hacemos con negativo, acá multiplicamos, ¿sí? Va a cambiar de sentido, ¿sí? Entonces, bueno, la solución
casi es lo mismo, ¿no? Mira, si va a cambiar esto de sentido menor, entonces acá va a ser los negativos la solución, ¿no? Entonces estamos llegando a lo mismo acá, ¿sí? Ese es el detalle, ¿no? Ahora vamos a verificar con la gráfica, ¿no? Si realmente en este punto que está vacío no es la solución, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es el detallito, ¿ya? Entonces, hay veces siempre debemos verificar, ¿no? Estas cuatro funciones, ¿sí? Y en algún momento tiene que ser iguales, ¿no? Acá está el otro y esto, ¿no? Sí, tiene que cumplir cierta condición, ¿ya? A ver, verificaremos con la gráfica, ¿sí? Esta función. Y vamos a ver si realmente este punto que no está vacío, ¿no? Existe alguna asíntota o algo, ¿no? Ya, entonces, ¿no? Vamos a introducir la función. Es 1 dividido entre x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado, eh, x al cuadrado, em, más 1, ¿no? Más 1. ¿Ya? Y vemos que la función, ¿sí? Que la función original, ¿sí? Estamos viendo acá, no tiene restricción, ¿no? No hay, ya, no hay alguna, para el valor de x no hay restricción, entonces va a tomar el valor desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? Eso hemos dicho, ¿sí? Ya, cumple esa condición. Ahora, sabemos que de esta función original, la función inversa también tiene que ser el mismo, ¿no? En el eje y, pero, ¿no? En este caso. A ver, vamos a ver eso. La función inversa hemos calculado de esta forma, ¿no? Raíz cuadrada, ¿sí? De 1 menos x. A ver, esto es 1. 1 menos x sobre x, ¿no? 1 menos x sobre x, ¿sí? No, fíjense acá, ¿no? Si tomamos solamente el positivo, la gráfica es bien hasta ahí, ¿no? Y justamente es esa, ¿no? La razón que nosotros estamos manejando lo que es hemos introducido el signo más menos, ¿no? Es menos x, ¿sí? Y está acá, ¿sí? Entonces la función inversa, la y también se mueve a todo en este caso, para todos los valores, ¿no? ¿Ya? Y acá sí hay alguna restricción que podemos ver, ¿no? Sí. Eh, a ver, vamos a volver acá, ¿no? Esta es la gráfica. Bueno, esta gráfica podemos trasladar a nuestra hoja. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a mostrar la función, el valor de la función. ¿Con qué función estamos trabajando? Sí, y el otro también, ¿no? Ya, y esto también. Ya, entonces, aquí está, aquí abajo, ¿no?
Ya, esas son las funciones que estamos trabajando, ¿ya? Esto vamos a llevar acá. Y ahí vamos a analizar qué está pasando con la gráfica. ¿Ya? Entonces, como podemos ver la función, ya, está ahí, ¿no? Listo. Esa es nuestra gráfica. Y vamos a ver acá, ¿no? A ver, la función original que es esta, ¿no? ¿Sí? Función original es esta, ¿no? Para los valores de X, para todo, ¿no? Ya. Y acá vamos a entrar al codominio, ¿no? En el codominio, sí. Acá va a cambiar en esta parte, ¿sí? Esto va a cambiar de esta forma, ¿no? Esto debe ser, ya no es -1, ¿no? Pues positivo va a ser esta. Sí, estamos trabajando con signo negativo. Positivo va a ser eso, ¿no? Ya. Lo que tiene validez está con rojito, ¿no? Esto vale, ¿no? Esto ya no. Ya. Entonces, gráficamente podemos ver para el codominio de la función original, ¿sí? Que es esta, para en el eje Y, ¿no? Aquí está la restricción, ¿sí? La gráfica va desde 0, ¿sí? Hasta 1, ¿sí? La gráfica. Entonces, en acá estaríamos viendo lo que es esto, ¿no? Mayor a cero, que esté abierto, hasta 1, cerrado. Esta es la solución, ¿sí? Entonces, en acá, por más que nos salga al otro lado, ¿no? Con el rojo va a cambiar, ¿no? Aquí está mal, ¿no? Este era para el antiguo, ¿no? Acá va a cambiar el 1, se va a introducir otro punto, ¿no? Porque en el otro era -1, ¿no? Esto está descartado ya, ¿no? Vamos a trabajar con positiva acá, ¿no? Esto es lo que vale, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? Seguimos acá, ¿no? Esto va a ser menos, ¿sí? Menos sigue, ¿ya? Y en el otro va a ser positivo esto, ¿no? ¿Sí? Menos por más, acá va a ser menos como resultado. Aquí está menos 1. Esto sería más, ¿ya no ve? Más. Sí, estamos trabajando con el otro, va a ser positivo. Mm, más por menos, aquí va a ser menos, ¿no? Ya, ya. Entonces esto vamos a sacarlo, ¿ya? Lo estamos complicando. Como estaba mal esto, lo voy a borrar. Esta, esta, y eso, ¿no? Y esto más. Ya, esta más, ¿no? Entonces vamos a completar acá, ¿no? Si era así esta, ¿no? De esta forma. A ver, vamos a completar acá con lo que es correcto ya, ¿no?
Entonces, menos y más 1, ¿sí? Es esto, ¿no? Haciendo con negativo, hemos dicho, ¿no? Esto se va a volver positivo. Si multiplicamos acá menos 1, entonces el menor, esto va a ser positivo, ¿sí? Pasa al otro lado con negativo, pero con este menos se va a volver positivo, ¿no? Entonces, esto sería la otra restricción que tenemos, ¿no? Y acá podemos graficar esos dos puntos, ¿no? Ahí se me iba, ¿sí? 0 a 1. ¿Ya? Para el primero, que es tal como está, hemos manejado, ¿no? Porque yo tengo que anotar lo mismo, 0, ¿no? Entonces, a partir de 0, esto es positivo, ¿sí? Y el negativo. Y el otro va a ser, a partir de 1, es negativo, ¿no? Porque tenemos que signo negativo. Entonces, positivo, positivo, ¿no? Ya. Entonces, de esa forma, que vamos a tener menos por más, menos, ¿sí? Menos, acá va a ser más y acá menos, ¿sí? Entonces, acá la condición es siempre esto, ¿no? La expresión final nos dice, ¿no? O sea, nos tenemos que fijar acá, mayor o igual a 0, dice, ¿no? La solución entonces va a ser los positivos, ¿no? Esta, ¿sí? Este es cerrado, ¿no? Esa es la solución, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y podemos verificar gráficamente esa, ¿no? Si realmente es esta, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no? En el eje Y estamos hablando ahorita, va desde 0 la gráfica, ¿sí? Desde 0 hasta 1 llega, ¿no? Pero acá no choca 0, ¿no? Al eje X, ¿no? Y eso podemos verificar en la gráfica, ¿no? ¿Ya? Si vamos acá un poquito más, ¿no? Pareciera que acá ya se junta, ¿no? Con el eje, ¿sí? Y la gráfica acá hay una, no sé si se nota, ahí está, ¿no? La gráfica está lejitos, ¿no? ¿Sí? Está lejos. ¿No? Si acercamos un poco más, la gráfica es lejos. Y esto va a ir hasta infinito, de esta forma, ¿no? ¿Ya? Y, claro, cuando está cerca, está en el mismo eje, ¿no? Pero hemos verificado que no es así. ¿Y eso por qué pasa, no? Eso también ya hemos visto. Pasa por lo que es, esta es la gráfica. Eh, es una asíntota, ¿no? La Y es 0, ¿no? O sea, el X, en este caso, mm, el eje X es como una asíntota, ¿no? Porque no existe para ese valor. ¿Ya? ¿Sí? Y lo propio pasa con la inversa, ¿no? No choca. Esta gráfica es la misma, pero no choca, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma podemos verificar. Entonces, la gráfica de la función, codominio de la función, de 0 a 1 varía, ¿no? La gráfica en ese rango se mueve. Entonces está acá eso, ¿no? Y hemos verificado que se cumple, ¿sí? Y lo propio ocurre con el dominio de la función inversa, ¿no? Dominio de la función inversa, acá es lo mismo, ¿no? Y esto es la condición que nosotros verificamos, ¿no? ¿Ves? Vamos a anotar acá. Vamos a llegar a lo mismo. Sí. La condición que debe cumplir es esta, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces estamos con lo mismo que la anterior. Sí. Entonces acá vamos a tener una raíz que va a ser mayor a 0. ¿Sí? Una X. Y la otra X que va a ser esta, ¿no? Menos X. Y puede llevar de esta forma, ¿no? ¿Sí?
Este más 1 que está acá pasa al otro lado, ¿no? Entonces acá multiplicamos con menos 1. Ahora, si es que estamos tomando esto, ¿no? Mayor o igual a todo eso, esto se va a volver menor, ¿no? Menos por menos va a ser 1. Sí, lo mismo. Y vemos en la gráfica, ¿no? El X, ¿no? Va desde 0 hasta 1, ¿no? 0 abierto, ¿no? Entonces al eje lleno le va a chocar, ¿no? Y hasta 1 llega, ¿no? Sí, entonces se verifica, ¿no? La gráfica. Ya, entonces eso sería el análisis de esta función, ¿no? Cómo se comporta. Ya, ahora sí, ¿no? Despejamos el X, ¿no? El 3, ¿no? Dominio de la función es igual a codominio de la función inversa, ¿no? Dominio de la función es igual a codominio de la función inversa, ¿no? Comparamos eso, ¿no? ¿No? Acá con la diferencia de que las variables nomás cambiaría, ¿no? Pero la expresión en sí, la función, como vemos acá, es lo mismo acá, ¿no? Que es función cuadrática, acá también es el mismo, ¿sí? De forma lineal, ¿no? Ahora, en codominio de la función, acá dice, ¿no? Tiene que ser igual a dominio de la función inversa. Codominio es, acá tenemos raíz, ¿no? Raíz cuadrada de esta expresión. Acá también tenemos la raíz cuadrada, ¿no? De esta expresión, ¿sí? Entonces, se cumple, ¿no? Básicamente, estos 3 puntos tienen que cumplirse, ¿no? ¿Sí? Para la función inversa. Y esto hemos visto con la gráfica, que es la primera es la función original, la segunda gráfica sería la función inversa, ¿no? Como podemos ver, esta gráfica podemos moverlo, ¿no? Traerlo hasta el eje X, ¿no? Tal como está. Esa es la función inversa, ¿sí? Y lo propio ocurre con esto, ¿no? ¿No? Y acá les he hecho notar, ¿no? Si nosotros en algún momento nos hemos equivocado de algún signo, al hacer la comparación ya no nos igualaba acá, ¿no ve? Era distinto, ¿sí? Entonces es necesario comprobar esas condiciones, ¿no? Y revisando otra vez acá, no, nos hemos olvidado del signo, ¿no? ¿Sí? Y corrigiendo ese signo, ya es igual esta función, ¿no? Solo que acá la forma de escribir sería esta, ¿no? Pero es lo mismo. Y comparamos esta misma con esta, igual, ¿no? Son iguales. ¿Sí? Entonces cumple esa condición, el tercer punto, ¿no? Y en la gráfica lo mismo, ¿no? Esta función original que tenemos acá en el eje Y o en el eje X es lo mismo que en el eje Y, ¿sí? Es la misma función, solo que cambia de eje, ¿no? ¿Sí? Y ese es el detallito, ¿está bien? Ya. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Acá les quiero mostrar algún detalle, ¿no? ¿Ya? Ejemplo 3 sería, ¿no? Entonces acá lo propio, ¿no? Hallar la función inversa de, de la siguiente función, ¿no? Entonces acá vamos a tener lo siguiente, ¿ya? 5x menos 2, ¿ya? Entonces, en acá, ya, vamos a expresar de esta forma. 2x menos 5, 5x menos 2, ¿no? Listo, ¿no? Esta es la función. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Ya, recordemos que el dominio va a ser esta, ¿sí? Directamente, ¿no?
Y acá debemos verificar, ¿no?, si para algún X, ¿no?, no va a haber alguna restricción, ¿no? X puede tomar -1, sí, ¿no? X puede tomar 0, sí. X puede tomar, a ver, con algún número tendría que ser salir 0, entonces tomamos restricción, ¿no? Pero en este caso creo que no ocurre eso, ¿no? Ahora, para despejar el codominio, eso es el detalle, ¿no? El codominio, tenemos que despejar la X de esta expresión, ¿no? A ver, vamos a intentar eso. Entonces acá voy a llevar esto tal como está acá. Pero hay una cierta restricción que debemos tomar, ¿no? A ver. 2y, ¿estamos bien? Sí, ¿no? 2, 5. 5x por y. Esto 2x lo voy a traer acá, ¿sí? 2x. Esto 2y lo voy a llevar al otro lado, que sería 2y positivo, ¿sí? Mm, Ya, entonces acá yo puedo factorizar el x, ¿sí? Entonces acá va a ser 5y menos 2, ¿no? Menos 2. Esto se mantiene. Y acá ya puedo despejar la x, ¿no? 2y menos 5 y 5y menos 2. ¿Sí? Eso sería el, el codominio, ¿no?, de la función. ¿Sí? Ahora, para encontrar la inversa, ¿no?, ¿qué es lo que hacemos? No, esto es para la inversa, ¿ya? Hacemos el intercambio, ¿no?, directamente. Aquí yo puedo escribir, ¿no? 2y menos 5, 5y menos 2. ¿Sí? Y esto va a ser para mí la codominio de la función inversa, ¿sí? ¿Sí? Ahora, de acá tenemos que despejar lo que es el y. Entonces, procedemos de la siguiente forma. 5xy menos 2x, 2y menos 5, ¿no? El objetivo es despejar lo que es la y. Si es así, lo traigo la y, 2y, ¿no? Y este 2x lo llevo al otro lado, de esta forma. Factorizamos lo que es la y, en este caso, ¿no? Factorizamos la y tenemos 5x menos 2, 2x menos 5, ¿no? Finalmente, 2x menos 5 y 5x menos 2, ¿no? Este sería el dominio de la función inversa, ¿no? A ver, acá hay un detalle, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿sí? Eh, Mira, con la función inversa, ¿sí?, es lo mismo que la función original, mira. Y el codominio, o sea, los dos codominios son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado acá, no?
son los mismos. ¿Sí? Y hasta ahora hemos visto el dominio, ¿sí? No es lo mismo que la función inversa, ¿no? A ver, en el anterior ejemplo, ¿no? A ver, el dominio que tenemos acá y con el dominio de la inversa no es lo mismo, ¿sí? Son diferentes. ¿Ya? Pero con el codominio sí igualan, ¿no? O sea, esa es la condición. Pero en este caso, ¿qué es lo que ha pasado, no? Ya, esta con esta sí, son iguales, sí, no, no hay problema, ¿no? Pero también esta misma es lo mismo que la inversa, ¿no? Sí. Es un, es un medio extraño eso, ¿no? Ya. Pero acá hay una regla, ¿no? ¿No? Y eso también vamos a ver más adelante. Y no, se trata de los polinomios, ¿no? División de polinomios, ¿no? Acá no puedes dividir, bueno, no puedes resolver directamente esta función, este polinomio, cuando el, el exponente del numerador sea igual que el exponente del denominador, ¿no? Hay una regla de eso. Ya, entonces, este polinomio, esta fracción, antes de resolver con lo que hemos hecho, se debe hacer la división respectiva, ¿no? O sea, antes de proceder a resolver, hay que dividir esto, ¿no? Ya. Entonces, para eso hay una cierta fórmula, ¿sí? División de polinomios. No, y esto también vamos a ver, eso, por eso esto vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, hay una cierta reglita que no se puede hacer esto, ¿sí? Entonces, y por eso no se la acá, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Lo mismo que el dominio sea la misma, la función inversa, ¿no? ¿Ya? A eso voy. Entonces, acá hay una regla, ¿no? El paso uno que debemos hacer antes de resolver, ¿no? ¿No? Hay una reglita, ¿no? Donde dice que son polinomios, ¿sí? Numerador del denominador, se procede a la división, ¿no? En este caso, y como resultado, ¿sí? Como resultado, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Ya, esto es el cociente, esto es el resto, ¿sí? Sobre el denominador, ¿no? Esa es la fórmula, ¿ya? ¿Sí? ¿No? Entonces, en división de polinomios debemos aplicar esta, ¿no? Esta es la fórmula general, ¿sí? Entonces, acá hay un detallito, ¿no? Cuando el grado sea menor, o sea, esto es decir, ¿no? No puedes dividir a ver si me dejo entender, es ah, x dividido entre x al cuadrado más uno, por decirlo. Esto no se puede dividir, ¿no? Si aplicamos, ¿sí? Entonces se trata de eso, ¿no? Ya. A ver, vamos a hacer de la siguiente forma, ¿no? Esta es la fórmula general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto, no? Agarramos la función tal como está, dividimos entre esta, ¿no? Sí, lo mismo, ¿no? Entonces, para que hay que buscar acá un valor, ¿no? Sí. Si agarramos un valor 2 por 5, 10, ¿no? Acá no existe, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos otro valor, ¿no? Un valor que multiplicado nos dé acá, ¿no? Un -2 como resultado, ¿sí? Y aquí hay otro detallito, ¿no? Si en algún momento acá faltara el exponente de x, ¿no? Lo rellenamos con 0x, ¿no? Pero en este caso no es ese caso, ¿no? Ya, entonces hay que buscar un valor que multiplicado que nos dé acá 2x, ¿no? Sí, ya. Entonces, no sé si está 2/5. Si multiplicamos acá, ¿no? Vamos a tener 2 por 5, 10x. Divide entre 5, 2x, ¿no? Podemos obtener de esa forma, ¿sí? 2/5, ¿no? Sí, 2 por 5, 10. Divide entre 5, obtenemos 2, ¿sí? Ya, entonces acá obtenemos un valor positivo. Mira, acá llevamos con signo contrario, ¿no? 2x menos 2x, ¿sí? En acá, 2 por 2 va a ser 4, ¿no? 4/5, ¿sí? Acá 4/5. Acá es menos, ¿no? Más por menos es menos. Y acá llevamos con signo contrario, ¿no? Con positivo, de esta forma, ¿sí? Y hemos multiplicado. Y entonces acá, estas se van a simplificar, ¿no? 0. Entonces esto tengo que hacer la operación, la suma, ¿no? En este caso, ¿sí? Voy a hacer aparte acá, la suma de esta, ¿no? A ver, -5 más 4/5. ¿Cuánto me dará? Como un denominador directamente acá se busca, ¿no? O sea, operar con números es súper sencillo, ¿no? Pero con variables, como hemos visto, no es tanto así, ¿no? Ya, entonces 5 dividido entre 1 va a ser 5. No, 5 dividido entre 1, sí, 5, ¿no? Menos, a ver, a ver. Ya, 5 dividido entre 1 es 5. 5 por 5 va a ser 25, ¿sí? Más 4, ¿no? Entonces, menos 25 más 4 vamos a tener menos 21, ¿sí? 21/5. Ahí, entonces, como resultado acá, vamos a tener 21/5, ¿sí? Ya, acá ya no se puede dividir este valor con esto, ¿no? Entonces, va a quedar acá, ¿no? Entonces, acá ya debemos identificar, ¿no? ¿A qué representa esto? ¿Sí? ¿Qué nos representa? A ver, alguien me dice. ¿Y qué nos representa esta? ¿Sí? A ver, ¿qué nos representa cada uno de estos? ¿No? Esto, el -21/5 sería el resto, ¿sí? ¿Está bien? Y el 2/5 nos representa lo que es el cociente, ¿no? ¿Sí? Eso es de esa forma podemos interpretar esto, ¿no? Y con eso, como ya tenemos acá la fórmula, debemos escribir con estos valores que hemos encontrado, ¿sí? Entonces, cociente, diciendo cuánto nos da cociente, debe ser 2/5, ¿no? Más, dice, ¿no? Más, ¿no? Eh, Acá dice el resto. ¿Resto cuánto es, no? 21. Entonces, menos 21 sobre 5, ¿sí? Dividido entre qué. Esto sabemos que es el denominador, ¿no? Denominador, que es 5x menos 2.
5x menos 2, ¿no? Está ajustando un poco más, ¿no? 2/5. Este signo, o sea, podemos traerlo acá. Y tenemos esto, ¿no? Sobre 5x menos 2. ¿Ya? Entonces, esta va a ser bueno, la división que hemos obtenido, ¿no? De este polinomio, ¿no? De esa fracción. ¿Ya? Este va a ser el resultado final. ¿Sí? Ahora, si queremos hacer acá algunos extremos y medios, podemos hacerlo, ¿no? No hay problema. ¿Sí? Entonces, finalmente, para nosotros, la función, o sea, esta función equivale a esta, ¿no? 21/5, 5x menos 2, ¿no? Esa es la función, el dominio en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, de acá tenemos que despejar lo que es la x, ¿no? Para encontrar el codominio. ¿Ya? Bueno, estamos casi lo mismo, pero con diferencia de que acá ya tenemos otros valores, ¿no? ¿Ya? Pero, a ver, ¿qué más podemos hacer con esto, no? Un poquito, no, esta fracción no me gusta. ¿Qué más podemos ajustar, no? Se puede ajustar acá, ¿no? A ver, podemos aplicar lo que les decía, ¿no? Extremos y medios, ¿no? ¿Sí? Extremos y medios. Acá es, ¿no? Supuestamente, acá es, su coeficiente es 1, ¿no? 1 por 21. Acabamos de 21. 5 por todo esto, ¿no? 5 por 5x menos 2, ¿no? A esto ya está mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces esa es la función, ¿no? El dominio, ¿no? Entonces, a ver, vamos a despejar acá. O podemos encontrar acá, ¿no? Sabemos que cuando hacemos el cambio de variable, ¿sí? Para la función inversa, podemos averiguar el codominio de la inversa, ¿no? Cuando hacemos el cambio de variable nos va a quedar de esta forma, ¿no? 2/5, 5 por 5y, ¿sí? ¿No? Y este es para nosotros el codominio de la función inversa, ¿sí? Eso era implícitamente, hemos calculado, ¿no? Y de acá tenemos que despejar la y, acá tenemos que despejar la x, ¿no? O sea, encontrar las otras funciones, ¿no? A ver, vamos a continuar. Mm, no, eso es, hasta ahí, este ya estaría definido, ¿no? Acá vamos a despejar lo que es la, la x, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso, mm, este 5 que está dividiendo, ¿no? Se va al otro lado a multiplicar, ¿sí? Y esta 2/5 que está acá, ¿sí? ¿No? Multiplicamos de esta forma, ¿sí? ¿No? Además, este signo podemos igual al otro lado, ¿no? Si llevamos al otro lado, eh, este se va a volver positivo, ¿no? Si es así, nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Este igualdad puede traer acá, ¿no? O lo que he hecho es esto, ¿no? O sea, he agarrado toda esta expresión, ¿sí? Con su signo, ¿sí?
todo esto y llevarlo al otro lado, ¿sí? Y este y que está acá, positivo, traído a este lado, ¿no? O sea, acá está, ¿no? Menos y, ¿sí? 2/5 se mantiene, pero este y lo he traído acá y esto se va al otro lado, ¿no? Y además el 5 está dividiendo, ¿no? Y también puede ir a multiplicar, ¿no? Eso es lo que hice acá, ¿está bien? ¿No? Esto es voltear un poquito al otro lado, ¿no? Eso, ¿ya? Entonces nos queda de esta forma, ¿sí? No sé si me dejo entender eso, ¿no? 2/5 se mantiene acá. Este menos, más y lo he traído a este lado, ¿no? En vez de todo esto, ¿no? Por eso acá tengo menos y. Y toda esta expresión, 21 sobre 5x menos 2, ¿sí? ¿Qué sería esto? Se va al otro lado con positivo, ¿sí? De esa forma no me quedaría la expresión, ¿no? Ahora, esto podemos expresar de esta, o sea, me voy a esto, ¿no? Si expresamos esto es 5, ¿no? 5x menos 2, ¿sí? Va a ser igual a... En acá ya podemos hacer las operaciones con esto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Mira, si multiplicamos esta, ¿qué es lo que vamos a tener, no? 5 por 2, acá, 10. 10 quintos, ¿sí? 10 quintos menos 5y. Pero este 10 quintos, ¿a qué me presenta, no? 10 dividido entre 5 va a ser 2, ¿no? 2 menos 5y voy a tener. ¿Sí? Entonces, ya un poquito ya vamos a simplificar las fracciones, ¿no? Nos estamos quedando con lo que es de forma lineal, ¿no? ¿Ya? Entonces acá, ¿qué es lo que podemos hacer luego? A ver, estamos acá. A ver, vamos a escribir un poquito más acá, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado? Esto va a ser 2, esto va a ser 5y, ¿no? ¿Sí? Eso sería la expresión final. Ahora, de acá tenemos que despejar, ¿no? El- la X, ¿no? Entonces, para despejar la X acá, ¿qué es lo que puede hacer, no? Tendría que llevar todo esto que está dividiendo al otro lado, ¿no? Hacer un intercambio en sí, ¿no? A ver, vamos a ver acá. 21 sobre, esto va a venir acá. Y esto voy a llevar acá. ¿Sí? Estamos haciendo un intercambio. ¿Sí? Además, ¿qué más podemos hacer? ¿No? En forma cruzada. ¿Sí? Este 21 lo puede traer acá, ¿no? Y arriba lo podemos dejar de esa forma, ¿no? ¿Sí? Hemos hecho un intercambio. Es lo mismo, ¿no? Este 21 se viene acá, uno se queda, siempre se va a quedar ahí, ¿no? Es lo mismo. ¿Ya? ¿Sí? Se puede hacer eso, ¿ya? O si nos que mantenemos el 21, no pasa nada, ¿no? Y esto dice para un intercambio, ¿cómo lo estoy llevando esto, ¿no? ¿Por qué estoy llevando así? Entonces, en forma cruzada hemos hecho acá, ¿no? Podemos mantener también este 21 ahí arriba, no hay problema, ¿no? Mejor sería mantener este 21 acá, porque aquí ya teníamos despejadito la X, ¿no? Sí, entonces 5x menos 2, vamos a tener esto, ¿no? Ya, 2 menos 5y, ¿no? Eso era, ¿no? Ahora, mm, ¿qué más podemos hacer con esto? Sí, el buscado es el X, ¿no? Entonces,
poco a poco tenemos que acercarnos para el despejar la X, ¿no? Sería de esta forma, ¿sí? Este menos 2 que está acá pasa al otro lado, sumar, ¿sí? Entonces ya tenemos acá despejadito la X casi cerca, ¿sí? Muy cercano, ¿sí? Ahora, en acá, como son fracciones, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Buscamos el común denominador, ¿no? ¿Sí? 2 menos 5y, el 21 se mantiene, ¿sí? El 21 está ahí, ¿no? Toda esta expresión divide entre, ¿no? Toda esta expresión divide entre esto, es 1, ¿no? 1 por 21 se mantiene, ¿no? Más, acá tenemos el 2. Toda esta expresión divide entre 1, me va a quedar la misma expresión, ¿no? ¿Sí? De esa forma. Ya, ahora. En acá entonces podemos desarrollar esto, ¿no? 21 más 2 por 2 va a ser 4. 2 por 5 va a ser 10, ¿no? Menos 10y, sobre 2 menos 5, ¿sí? Ahora acá ya podemos agrupar, acá es un constante, ¿no? 21 más 4 va a ser 25 menos 10y sobre 2, ¿sí? De esa forma. Ya. A ver, ¿qué más tenemos acá? A ver. Aquí mismo vamos a continuar. Aquí vamos a mover esto. Ya, entonces, estamos acá, ¿no? Estamos acá. Entonces, finalmente, ¿qué vamos a tener acá, no? 5x va a ser igual a todo esto, ¿no? Menos 10 y 2 menos 5 veces y. ¿Está bien? Y acá ya puedo despejar la x, ¿no? X, entonces va a ser 25 menos 10 y sobre 5 que está multiplicando ya pasa a dividir, menos 5y, ¿sí? Entonces, en esta parte ya lo voy a mantener aquel 5 ahí afuera, ¿sí? Con lo que 25 entre 5, o sea, estas dos, ¿sí? Que podamos hacer las operaciones y este 5 también podemos llevarlo acá, ¿no? 10 entre 5 vamos a quedar. Entonces, finalmente, ¿qué me va a quedar acá? Entonces, 25 entre 5 va a ser 5, ¿no? Menos 10 entre 5 va a ser 2, 2y. ¿Sí? Como ya hemos dividido esto, ya no existe, ¿no? El 5 se va, ¿sí? Finalmente, ¿qué tengo? 5 menos 2 veces y, 2 menos 5 veces y, ¿sí? Entonces, ya hemos despejado, ¿no? La x. Entonces, el codominio de la función sería esto, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, ya hemos encontrado el x. Ahora, fíjense acá, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? Aquí está, ¿no? Compararemos con esto. Esto es lo que hemos encontrado más antes, ¿no? ¿Sí? Y la diferencia que vemos acá, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, casi son los mismos, pero varían los signos, ¿no?
¿sí? Ahora, ya tenemos el codominio. Podemos ver mm, lo que es la inversa, ¿no? Y para la inversa, ¿qué hemos hecho? Acá ya hemos intercambiado, ¿no? Con la X y despejar acá de Y, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Haciendo eso, bueno, vamos a llegar a lo mismo, ¿no ve? Bueno, vamos a llegar al mismo. A esto sí, ¿no? Ya, entonces, la inversa, ¿sí? La función inversa va a ser lo mismo que esta, ¿no? ¿Sí? 5 menos 2x, 2 menos 5x, ¿sí? Esa va a ser la inversa, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la inversa? De acá, ¿no? Despejando, ¿no? La y de acá, ¿sí? Haciendo ciertas operaciones, vamos a llegar acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el método correcto de resolver, ¿no? Cuando se presenta eh, de esta forma, ¿no? Esto, ¿no? ¿Ya? Entonces acá sí ya podemos comprobar, ¿no? Dice el codominio de la función original es igual a dominio de la función inversa, ¿no? Acá sí se cumple eso, ¿no? ¿Sí? Y el otro dominio que sería esta, ¿sí? Dominio es igual a codominio de la inversa, ¿no? Estas dos son iguales, ¿no? Y, y noten la diferencia que hace rato hemos visto, ¿no? El dominio es distinto de la función inversa, ¿no? Acá, ¿sí? Ese es el dominio, ¿no? Su inversa es diferente. No es lo mismo que esto, ¿no? Aquí hemos hecho, ¿no? Es el dominio, su inversa es el mismo, mira. ¿Sí? Entonces, esto no es correcto, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa forma se procede, ¿no? A desarrollar esa parte, ¿no? Con esto sí estamos de acuerdo, ¿sí? ¿No? Se cumple acá, ¿no? Entonces, no es posible que el dominio es lo mismo que sea la función inversa, ¿no? Ahora sí son diferentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, el ejemplo queda acá, ¿sí? Eso les quería notar, mostrarles qué pasos debemos aplicar especialmente cuando hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Sí? Y vamos a trabajar con esto más adelante, ¿no? Ya, ciertas reglas que debemos cumplir, ¿no?